Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Él. ¿Se dan cuenta? No es una opción. Es un regalo que tú tienes que recibir si quieres ser. Pero es un regalo. ¿Y cuánta gente lo tiene? Tuyo soy. Ustedes que están ahí detrás de la cámara. Un feliz día a todos los papás y a mi papá del cielo también todo mi amor y todo mi respeto y todas mis gracias, porque esta vida que Él cambió y que cambia a cada uno de nosotros es absolutamente, es por gracia, es un regalo que nuestro papá nos da todos los días. El levantarse temprano en la mañana, o no tan temprano, pero levantarse, es siempre una aventura cuando somos hijos de Dios. Y vivir en su poder nos da una seguridad que nadie nos puede dar. Nosotros no dependemos de la economía, no dependemos de nada porque somos dueños de todo. Y eso es verdad, somos dueños de todo, porque nuestro Padre es el dueño de todas las cosas. Y nosotros heredamos como Cristo todo lo del Padre. Y eso a mí me da un gozo constante. Y yo les pido a ustedes que esta relación que les he enseñado a tener la cultiven de verdad. No es un momento, no es un rato, sino que es vivir con Él siempre. Y de verdad la vida es una pasión, una aventura, es todo, es verdaderamente vivir la vida. Y yo le doy gracias a Dios también y quiero darle gracias por esas dos últimas canciones, cuyo autor es Juan Eduardo Freire, nuestro músico, ¿no es cierto? Y son canciones preciosas, ¿sí o no? Las dos últimas canciones, maravillosas las canciones. Y estaban guardadas, una de ellas, la que cantó al final, estaba guardada, ahí estaba, en el baúl de los recuerdos. Y tiene muchas otras canciones, el domingo pasado también cantó otra de él. Tiene casi todas las canciones que el Señor le inspiró, porque son inspiradas por Dios. Son de verdad con un contenido de sabiduría de Dios impecable, que nosotros podemos cantar estas canciones porque de verdad vivimos en su presencia, vivimos en el lugar celestial. Todo lo que cantamos en estas canciones, nosotros lo cantamos del corazón porque sabemos que es cierto. Nosotros no tenemos que imaginarnos a Dios, ni usar una palabra que si cuando hay dos o más el Señor está. Nosotros vamos directamente al Señor y viene a estar con nosotros. Cosa que le pidamos, Señor, ven a estar con nosotros. Y el Padre está aquí, está todo el tiempo, siempre. Él es omnipresente, está todos los días con nosotros. Y ese es el regalo más grande que yo he recibido en mi vida, de saber que Él está conmigo día y noche. Yo estoy llorando en la madrugada y Él está ahí esperándome. Todavía no despierto y Él me está haciendo cariño ya. Ese es el papá nuestro. Es un papá de lo más amoroso que hay. Y por eso yo me angustio que mucha gente no lo conoce y hablan de Dios como si lo conocieran y no tienen ni idea lo maravilloso que es vivir con Él. Y por eso quiero levantar a mi papá, porque es mi papá y es nuestro papá. Y si yo algún día les parezco un papá es gracias a Él, no es gracias a mí. Mi oración es siempre reflejarlo a Él. Es difícil, es muy difícil porque Él es perfecto, es maravilloso.
Pero esa es mi oración constante. Cada vez que vengo y me paro aquí adelante, yo le pido al Señor, oro para que pueda reflejarlo a Él. No siempre lo logro, muchas veces no lo logro, pero ese es mi sentir, ¿ya? Porque no hay nada mejor que reflejar al Padre, nada más lindo, ¿cierto? Así que le agradezco a esos que me dicen gracias papá y todo, aunque yo sé que todavía no doy la talla, pero por lo menos lo intento, ¿ya? Así que vamos a hablar de Dios ahora, de nuestro Padre y de cómo se comunica con nosotros y cómo está siempre dispuesto a nosotros, ¿ya? Y es vivir en el Espíritu Santo, de acuerdo a Dios, según Dios. Eso es todo el secreto. Tener este Espíritu Santo en nosotros y, como decía Juan Eduardo en la oración, no solo el Señor nos pone un nuevo corazón, nos cambia el corazón, nos pone un espíritu nuevo y nos pone su Espíritu, el Espíritu Santo, Dios mismo dentro de nosotros. Y Él es el que nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y el 90% de nosotros no lo tomamos en cuenta más que para ciertos momentos, o cuando estamos afligidos siempre nos acordamos de Él, sobre todo cuando se nos quiere caer el avión. Ahí gritamos, Señor, por favor. Pero debiéramos estar gritando constantemente, porque Él está ahí. Con esa misma pasión, ¿no es cierto?, que gritamos cuando estamos en aflicción, debiéramos gritar todos los días, porque Él se merece nuestro amor, se merece nuestra pasión, nuestro corazón, porque es de Él, y Él lo puso. Amén. Entonces quiero leer Romanos 7, del 21 al 25 voy a leer. Me voy a pasear un poco por Romanos. Y este Romanos 7 es cuando todavía nosotros no conocemos al Señor, ¿ya? Pablo está hablando aquí en el momento que todavía no tiene este nuevo corazón, este nuevo nacimiento, no tiene este Espíritu Santo, no tiene este amor que es el amor de Dios en su corazón, ¿ya? Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces acuérdense que Pablo no ha nacido de nuevo todavía, ¿ya? Eso es que somos nosotros cuando todavía no conocíamos al Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento, ¿ya? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, él quiere ser bueno en su mente, pero el cuerpo domina a la mente. La mente no es capaz de cumplir con la ley del Señor. Y por eso no podían cumplir con el Antiguo Testamento. Y aquí lo dice claramente. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿quién gana esa guerra? Si nosotros nos dedicamos con la pura mente, si somos racionales, como dicen por ahí, no, yo soy racional y el Señor yo sé, pero el Señor es, como dicen, está en la naturaleza, es todas las cosas, es una persona, es nuestro papá. No es todas esas mentiras que dicen. Es un papá que se preocupa de cada uno de nosotros. Y esto dice aquí es cuando nosotros no lo tenemos. Nuestro cuerpo quiere pecar y el cerebro, la mente, como dice acá, le da el gusto y punto. Y no nos detiene nadie en nuestros pecados. No tenemos ese corazón nuevo, no tenemos ese espíritu nuevo y ese Espíritu Santo que nos dice, momentito, esto es así y aquí está es mi amor por ti y ese amor es el que tú te tienes que reflejar para los demás. El amor de Dios, el amor ágape que no se conoce en este mundo. Y la única manera de conocer ese amor es tener una relación, es experimentarlo. Si tú no experimentas el amor de Dios, jamás vas a amar como Él ama, ni vas a perdonar como Él perdona, ni vas a vivir como Él vive.
Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un grito desesperado de un hombre que quiere cumplir la ley, pero no puede. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí aparece Cristo, hermanos míos. Y nosotros tenemos el honor de vivir en este tiempo, que es el tiempo del Nuevo Testamento, donde Cristo vino a vencer a Satanás y nos entrega por gracia el perdón de nuestros pecados. Y nos entrega este nuevo nacimiento que le describía yo la semana pasada, ¿cierto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, no podemos si no tenemos a Cristo. Si no tenemos ese nuevo nacimiento, no somos capaces de cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Que dejemos el pecado, de que seamos igual a Cristo, que podamos vivir la vida de Cristo. ¿Se dan cuenta? No podemos. Y por eso necesitamos este nuevo corazón. No es una exageración de Dios. Puso un nuevo corazón porque lo necesitamos, porque el corazón que teníamos era de piedra, se había endurecido por todas las cosas que nos pasan antes de conocer a Dios y por todos los pecados que nosotros cometemos antes de conocer a Dios. Y después un nuevo espíritu que también se somete a este cuerpo que pide pecar y pecar y pecar y la mente no lo para, y menos el espíritu que teníamos y menos el corazón que teníamos. Y por eso el Señor cambia ese corazón de piedra y pone un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo para nosotros, que sea capaz de comunicarse con el Espíritu Santo y sea capaz de obedecer y de poder vencer el mal que está en nuestro cuerpo, y que la mente lo obedece, y que la mente ya no obedezca más a este cuerpo, sino que obedezca a nuestro corazón. ¿Qué les parece? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No puedo vencer, no puedo cumplir la ley de Dios. ¿Ya? Y si vamos a Romanos un poquito más abajo, 8, voy a leer del 1 al 6, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya Él nació de nuevo, está en Cristo Jesús, Cristo está en Él. O sea, ya cambió su corazón, cambió su espíritu, está el Espíritu Santo dentro de Él. Los que no andan conforme a la carne, entonces ya es capaz, se dan cuenta de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula, conforme al Espíritu Santo que puso Dios en mí, Dios mismo. Ando ya de acuerdo, según el Espíritu Santo. Ya no manda más mi cuerpo, no manda más mi carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que se cumple, hermanos, una ley que es así. Dice aquí claramente, porque la ley del Espíritu, con mayúscula, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta que el nuevo nacer nos hace superar el pecado? Y si seguimos pecando es porque no queremos cumplir con la ley. Esta ley que es de vida, que nos pone el Espíritu Santo y que el Señor dice que nos entrega, que lo escribe en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cierto? Va cambiando nuestra mente. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, era imposible. ¿Se acuerdan? En el 7 no podía cambiar Él. Entonces era imposible, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces por eso fue necesario que viniera Jesucristo como hombre, en carne, como dice acá, ¿ya? Y Él superó lo que nosotros no podíamos superar, el pecado. Para que la justicia de la ley, ¿para qué? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Para qué nos sacó del pecado? Para que la justicia, para que la rectitud de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Entonces, ¿logramos cumplir la ley en nosotros? ¿La justicia, ser recto? Sí, somos. ¿Se dan cuenta, no?
Entonces no me digan que no puedo dejar el pecado, es que porque no lo queremos dejar. Ahí está todo para que nosotros lo podamos dejar. Está toda la fuerza de Cristo, toda la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, toda la fuerza del Padre que está luchando contra nuestra carne. Entonces, ¿por qué tan fuerte nuestra carne? Porque nosotros queremos seguir haciéndole caso a nuestra mente y no escuchamos nuestro corazón. Y no tenemos una relación con Dios como debe ser. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos más conforme a la carne, al más lo puse yo, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es el que manda. Y Él está dentro tuyo. Escúchalo. Ten una relación con el Espíritu Santo. Porque eso va a hacer que tú venzas el pecado. Él te va a dar la fuerza y el poder para vencer el pecado. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se dan cuenta que dónde actúa el enemigo? En la mente, porque tú piensas en las cosas de la carne. ¿Y quién te pone esos pensamientos? Si Pablo quería vencer el pecado, ¿quién le ponía eso que no lo dejaba vencer en su carne? El enemigo. Te habla en tu mente. El enemigo te habla en tu mente. Pero aquí está Dios dentro tuyo, contrarrestando esa maldad. Entonces tú eliges a quién le obedeces. Es tu elección. No es difícil. Como dicen por ahí, es tan difícil dejar el pecado. Claro, porque tú no quieres escuchar tu corazón y no quieres escuchar al Espíritu Santo que está dentro tuyo y que te da el poder para vencerlo si tú se lo pides. Dice, para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, se dan cuenta, la mente es lo que va en contra de nosotros. Y por eso pecamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué van a pensar? Van a escuchar al Espíritu, van a pensar en las cosas del Espíritu, y con mayúscula, Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, hermano. Se van a morir. La segunda muerte está hablando de esto, ¿ya? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa paz? Que yo estoy en paz con Dios Padre, que dejé el pecado. Eso es vida y paz. Y es fácil. Pedirle, Señor, no quiero pecar más, ayúdame. Y es por gracia, es un regalo el dejar el pecado. Porque Cristo pagó para que tú pudieras hacerlo. Pagó para que el Espíritu Santo esté dentro tuyo. Todo lo que tenemos, toda esta gracia que no la tomamos en cuenta, fue pagada tremendamente por Jesucristo. ¿Cierto? Dice en Romanos 8, voy a leer del 9 al 16, seguimos en 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros, los cristianos, tenemos que vivir según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? Si es que. Pero la condición la pones tú. No la pone el Señor, este es un regalo. No son méritos que hacen que el Espíritu Santo esté en ti. Pero es fundamental, si tú quieres ser cristiano, tiene que estar el Espíritu Santo en ti. ¿Por qué dice más? Mire lo que dice más abajo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Él. ¿Se dan cuenta? No es una opción. Es un regalo que tú tienes que recibir si quieres ser. Pero es un regalo. ¿Cuánta gente lo tiene? Muy poca. ¿Cómo debe ser el Espíritu Santo? Para que se manifieste Cristo con poder en ti. Ese es tener el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, está hablando del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, si se manifiesta Cristo en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la rectitud de la justicia. ¿Se dan cuenta? Mas el espíritu vive, tu espíritu, está con minúscula aquí, mi espíritu vive a causa de mi rectitud. ¿Y quién pone la rectitud? El Espíritu Santo. Y si el espíritu, mayúscula, de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu Santo está en ti, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús resucitará, no es vivificará, resucitará también vuestros cuerpos mortales. Nos resucita, es una nueva vida, hermanos míos. No podemos seguir siendo iguales, sí, pero es que me gusta ser así y yo soy racional y yo soy inteligente. No sirve, hermanos míos. Tenemos que dejarnos guiar por este Espíritu Santo que es maravilloso. Y dice, aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos de Cristo Jesús resucitará también. O sea, somos partícipes de su muerte y de su resurrección. ¿Se dan cuenta? Porque dice, vivificará también, igual como a Cristo, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Así como levantó a Cristo, te levanta a ti de la muerte, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros, que vive en vosotros. Así que, hermanos, deudores no somos más de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Es tan simple esto, hermanos míos. ¿Se dan cuenta? No, es simple. ¿Sí o no? Es simple vivir. No tenemos que vivir de acuerdo a nuestra carne. ¿Ya? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si tú le haces caso a tu Espíritu Santo, dice aquí, vas a hacer morir lo que te pide el cuerpo, las obras de la carne. Y entonces vas a vivir la vida de Cristo. Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces somos hijos verdaderos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recibimos el Espíritu Santo, no el espíritu de esclavitud, para estar en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y esta adopción, hermanos míos, es una resurrección. No es el típico adoptado que te aman pero no eres hijo legítimo. Somos hijos legítimos. Si Él pone el Espíritu Santo en nosotros, somos hijos legítimos. Nacimos de nuevo a una nueva vida y somos hijos totalmente legítimos y el Padre nos ve como hijos. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, o sea, somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Se dan cuenta que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Entienden eso? Es verdad que somos hijos de Dios. Esto no es relativo, no es que depende de mí. No, somos hijos de Dios y debemos portarnos como hijos. Debemos ser como Cristo. Tenemos todo para ser igual a Él. Todo. No, aquí no hay trampa, no es que Cristo es Dios. Vino como hombre, hermanos míos. Todavía muchas iglesias siguen diciendo, vino 100% Dios, 100%, ¿han escuchado esto? 100% hombre. No, señores, cuando vino a esta tierra, nació como un hombre. Tuvo 9 meses dentro de un vientre de la Virgen, ¿no es cierto?, de María. Y nació igual que todos nosotros, con un Espíritu Santo como nacemos nosotros, cuando nacemos de nuevo a la vida de Cristo. ¿Cierto o no?
Esta prédica es un honor a nuestro papá. No sé si se dan cuenta. Quiero que sepan que tu papá, el Padre, verdadero Padre tuyo, es Dios, Padre. Y ese fue el gran regalo que nos hizo Jesucristo. Nos hizo hijos a todos. Y eso es su sacrificio, no es menos que eso. Somos hijos legítimos de Dios. Pero yo tengo papá. Sí, pero la palabra dice que si que Dios Padre no hubiera querido que nacieras, no naces. Tú naciste y fuiste engendrado por voluntad del Padre. Muchos de nosotros ni siquiera nuestros padres querían que naciéramos. Que no se lo van a decir, pero muchos de nosotros no fuimos bien recibidos. Pero Dios quería que naciéramos. Y nacimos. Y gracias por eso, porque tenemos un tremendo Padre y podemos gozarnos de esta vida, ¿cierto? Con ese Padre. En Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto está hablando Pablo, ¿no es cierto?, a los romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el cuerpo, esta carne, ¿no es cierto?, en sacrificio vivo, ya no más que te esté pidiendo pecar, santo, sin pecado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es tu culto, esa es tu entrega, cambiar este cuerpo que era pecador en que ya no peca más. Eso está diciendo, eso está rogando Pablo. Háganlo, por favor. No os conforméis a este ciclo, dice, a este siglo, sino transformados. Y esta palabra transformado, señores, es transfigurado. Es algo sobrenatural que tú no lo puedes hacer. Es metanoia, una metamorfosis. Esta palabra, que la traducen transformados. No podemos hacerlo nosotros. ¿Pero qué está diciendo? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta mente tiene que ser renovada completamente. Esta mente es una CPU. Eso es. Que recibe información y la procesa. Recibe lo que tú ves, lo que oyes, recibe lo que quiere tu cuerpo y él procesa. Pero no puede mandar la CPU. El verdadero cerebro está aquí. El que te va a llevar a la vida verdadera. Está aquí comunicado con Dios, con nuestro Padre, a través del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta o no que es totalmente diferente? ¿Se dan cuenta? Que esto es poderoso. Esa es la nueva vida, hermanos míos. No podemos seguir siendo mediocres, a medias, cristianos un poco. No podemos ser así, porque Dios nos da toda. Dice, es un procesador de información. O sea, este cerebro se somete a lo que nosotros queremos. Y por eso que ya no me someto más a esta carne, sino que me someto a mi espíritu. Él tiene el poder para decirle a la carne: no vamos a pecar. Y eso empieza a cambiar tu mente. Tu mente empieza a procesar solamente las cosas buenas del Espíritu Santo y ya no escucha más a Satanás, que estaba ahí y que sigue diciéndote: no, pero no lo vas a lograr, no, vas a orar, pero no vas a sanarse, y te está ahí, te está totalmente tratando de desanimar. Pero cuando tú escuchas a tu Espíritu Santo que te dice: ¿sabes qué? Ora, porque yo lo voy a sanar, si no eres tú. Y uno dice: ora, y viene y sana y se manifiesta el Señor. ¿Me entienden? Porque yo soy hijo. Y si yo le pido a mi papá algo bueno, que en su voluntad, él no me puede decir que no. Estoy actuando en lo que él quiere. Es su voluntad la que estoy haciendo, no la mía. Entonces mi cerebro se somete completamente, porque yo lo someto a través de mi Espíritu Santo, que puso, que es nuevo, a través de mi corazón, que es un cerebro que tiene el poder. Y mucha gente, escúchenme,
todas las iglesias, la mayoría, que todavía no cachan que tenemos un cerebro en el corazón, hablan de intuición. Y dicen intuición. A lo que el Espíritu Santo nos revela le dicen intuición. Entonces no lo escuchan porque la intuición puede ser verdad, puede ser mentira. Pero si yo sé que es Cristo, el Padre hablando a través de este Espíritu Santo lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, lo voy a hacer seguro, pero absolutamente. Entonces, hasta hace poco yo actuaba como lo que te dice la palabra intuición, pero puedo estar equivocado. Suponte yo le preguntaba a alguien, ¿cómo estás? Bien. Y yo sé que no estábamos bien, pero era intuición. Pero hoy día no me digan que están bien cuando están mal, porque yo los cacho inmediatamente. Ya no es intuición, yo sé que le estoy escuchando a mi corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces yo confronto hoy día. Y quizás no lo voy a confrontar en el momento, pero los voy a confrontar. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que estabas bien? Era mentira, ¿cierto? ¿Es así o no? Sí. Sí, es así. Pero hoy día, ¿se dan cuenta lo que es tener el Espíritu Santo? Ya no es intuición, como creen por ahí, es certeza. Y cuando te dice el Señor, haz esto, haz este otro, es certeza. No solo saber cómo está cada persona, sino que qué debemos hacer, cómo debemos orar, cómo tenemos que prepararnos para estar en este lugar de honor que nos pone el Señor. Hermanos, tenemos el tremendo honor de tener al Señor en nuestra iglesia. Yo sé que ustedes no se han dado cuenta de eso. Vayan a cualquier iglesia. No está. Y ustedes vienen enfermos con problemas espirituales, una oración y se fue el problema. ¿Y cómo estás ahora? Bien, ahora sí, estoy súper bien. Eso no está en ningún lugar, hermanos míos. Y yo sé que este miércoles 9, julio, van a haber sanidades, pero por doquier. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes inviten a alguien, anoten el nombre y oren todos los días por esa persona para que llegue. Oren por esa persona. Oren por los que quieren invitar para que cuando ustedes inviten, vengan. Si Dios es el que hace la obra, pero ustedes invitan y no meten a Dios en esto. Hijos míos, ustedes son todos hijos míos. ¿Sabían eso, no? Sí. Si todos conocieron al Padre, ¿sí o no? Yo soy su Padre espiritual. Después quedó el Padre, ahora me sueltan a mí y tienen el Padre directamente, pero lo conocieron por acá. Y de verdad muchos se sienten hijos míos. Y está bien, pero ¿saben qué? Hay un Padre mucho mejor que yo, pero lejos mejor, que nunca les va a fallar. Ese es el Padre celestial. Las canciones que cantamos, Jesucristo. No hay nada más lindo que ellos, ¿ya? Y el Espíritu Santo que está en nosotros. Imagínense el honor que tenemos. Y se comprueba todos los domingos. Viene el Señor y está con nosotros, ¿cierto? Se manifiesta, ¿sí o no? Se manifiesta en cada uno de ustedes, ¿sí o no? Cuando nosotros pedimos que les hable, les habla. O sea, es un tremendo honor, hermanos, de esta iglesia. Y por eso cuando inviten sin miedo. Si se van a encontrar con Dios la gente. A veces me dicen, no, pero están tan lejos. ¿Sabes qué? A mí, si me hubieran dicho, mira, en tal iglesia está el Señor, yo me hubiera ido hasta otro país para ver a ese Señor, para estar con ese Señor. Era tal mi hambre que alguien me mostrara el Señor, que el Señor me dijo, tranquilo, hijo, yo me voy a mostrar a ti. Pero yo hubiera hecho lo que hubiera sido si hubiera sabido que había una iglesia donde Dios se manifiesta. Porque sin Dios no somos nada, hermanos, nada. Somos un mal ejemplo, una mala imitación al ser humano. Dios cuando nos creó nos pensó poderosos en Él, con el amor de Él, con la vida de Cristo. Eso pensó cuando tú viniste a este mundo. Entonces déjense de vivir sus vidas
y vivan lo que Cristo quiere que ustedes vivan. Y dice, y renovación de vuestro entendimiento. Ya saben, ya el entendimiento se acabó porque es una transfiguración que hace el Espíritu Santo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces entendemos para qué nos llamó el Señor, hermanos míos. Ahí entendemos cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, no? Ahí vivimos eso, cuando nosotros le hacemos caso a este corazón que recibe la voluntad buena, agradable y perfecta directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Directamente de ellos, hermano. No es un cuento esto, es verdad. 2 Corintios 5, del 20 al 21. Así que somos embajadores, me gusta esta palabra a mí, en nombre de Cristo. O sea, si tenemos todo lo que estoy hablando, somos embajadores de Él. O sea, representamos a Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros los hizo pecado, se puso en nuestros pecados, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos, de nuevo, rectitud en Él, justicia en Él. O sea, Él se puso tus pecados no para que siguieras pecando, hermano, y que tu sangre alcanza para todo, sino para que tú vivas en la justicia de Cristo, en la rectitud de Cristo. Vamos a Primera de Pedro. Estamos terminando cortito porque... No, si no es tan corto. Ya lo vamos a alargar, no se preocupen. Primera de Pedro 2, voy a leer del 4 al 10. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo, Jesucristo, ¿cierto? Desechada ciertamente por los hombres. O sea, en la mayoría de la iglesia esta piedra viva la desechan. A Cristo lo desechan. Hablan de Él, pero nadie vive su vida. Que es muy diferente a hablar de alguien. Yo puedo hablar de cualquier persona. Oye, esa persona es súper buena, hace esto, esto, otro. Es muy diferente que esa persona está en mí. Y yo empiezo a mostrar a esa persona. ¿Se dan cuenta, no? ¿Es la diferencia? Ya. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso nos cambia el corazón, para eso nos pone el Espíritu nuevo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es nuestro Cristo, es escogido y precioso. Y eso es lo que reflejamos nosotros. ¿Ya? Vosotros también, como piedras vivas, ¿se dan cuenta? Nosotros también somos como Él, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se dan cuenta cómo es el Evangelio? Y nosotros le echamos agüita, permiso, voy a echarle agüita. No, vamos, somos más o menos, que el Señor me perdona, el Señor me ama y haga lo que haga, me perdona. No es así. Te ama, sí, te ama muchísimo y sufre cuando tú piensas así. Porque te ha dado todo para que muestres a su Hijo Cristo, para que te comportes como un hijo o como una hija. ¿Ya? Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces somos casa espiritual y sacerdotes santos, porque está en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces todo lo que hacemos son sacrificios entre comillas, pero es un deleite vivir en la voluntad del Padre. ¿Pero para qué? Sacrificios aceptables a Dios, para agradar a nuestro papá, a nuestro Dios Padre, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por medio de quién? Jesucristo, porque hacemos lo que Cristo haría en nuestro lugar. ¿Cierto?
Amén, entonces. Por lo cual también contiene la Escritura. Miren lo que contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión. Sión es Jerusalén, el monte de Jerusalén, ¿cierto? La principal piedra del ángulo. ¿Qué significaba piedra del ángulo de ese tiempo? Son los cimientos de hoy día, ¿cierto? ¿Saben eso? ¿Cierto? Son los cimientos. La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en Cristo no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Es precioso, pues, hermano. Si es así, una vida con Cristo es preciosa. Es maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque es sobrenatural. La palabra maravillosa solamente es como la palabra adoración. Solamente cuando está el Señor se vive esa palabra. Al Señor nomás podemos adorar. Nosotros le decimos a cualquiera, hoy yo te adoro. No, la adoración es solamente para una persona. Uno solo es digno de ser adorado. Y ese es Dios. ¿Ya? Y la palabra maravillosa también, porque Él hace que nuestra vida sea maravillosa porque es sobrenatural. Por eso lo digo así. ¿Ya? Pero aquí dice, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Más para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Los que no creen, echan a un lado a Jesucristo y no lo muestran. No son hijos de padre, lo desechan. Dicen, soy cristiano. De aquí para afuera. Aquí adentro el Señor no ve a Cristo. Porque no le hacen caso al Espíritu, siguen siendo como antes, siguen pecando, siguen haciéndole caso a la carne. El Espíritu Santo está ahí, está constrito, triste y apagado, porque no lo dejan que se manifieste en toda y pueda mostrar a Cristo en nosotros, ¿cierto? Para los que no creen, la piedra de los edificadores, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo mismo que los cimientos, ¿no es cierto? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, si tú no tomas en cuenta a Cristo, tú te vas a tropezar, te vas a caer, no vas a ser cristiano, no vas a ser hijo de Dios. Eso está diciendo, porque desechamos al Hijo, y si desechamos al Hijo, desechamos al Padre, ¿cierto? Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, ¿cierto? Él es la verdad, es la palabra. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos a Jesucristo, ¿qué pasa? Nosotros no somos capaces de obedecer la palabra, porque es Cristo el que obedece, el que nos hace obediente a través del Espíritu Santo. No podemos obedecer y por eso tropezamos y caemos y no somos cristianos, hermanos míos, porque desechamos la piedra angular, desechamos los cimientos de nuestra doctrina. Sin los cimientos, nuestra doctrina pasa a ser una filosofía cualquiera. Nuestra doctrina es vivir con Cristo en Él y por Él. Amén. El pueblo de Dios. Mas vosotros, y escuchen esto, lo he leído muchas veces, pero tómenlo en cuenta, son lo que estoy diciendo aquí. Sois linaje escogido. Linaje es de donde yo desciendo, ¿cierto? ¿Yo desciendo de quién? De Dios Padre. Por lo tanto, soy linaje escogido porque soy hermano del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí o no? Somos linaje escogido. Real sacerdocio. No somos sacerdotes nomás. Real sacerdocio. Porque Cristo, el Rey, se manifiesta a través de nosotros. Por eso. Nada más que por eso. ¿Se manifiesta o no se manifiesta? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Alguien tiene duda que se manifiesta Cristo? No, entonces somos real sacerdocio. ¿Qué dice después? Nación santa. Es la nación
cual el Padre se enorgullece, se deleita. Nuestro Padre se deleita con nosotros. Pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? No nos pertenecemos. Le pertenecemos a Dios Padre. Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Saben? Una de las oraciones que yo hago cuando viene una persona por primera vez, yo digo, en nombre de Jesucristo, yo te saco de las tinieblas, de la potestad de Satanás y te pongo bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Y eso pasa ahí, en ese momento. El Señor lo saca de las tinieblas, lo saca del poder de Satanás y lo pone bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Esa oración es efectivísima, hermanos míos, cuando tú quieres orar por alguien nuevo. Porque el Señor lo hace, porque aquí dice que lo hace. ¿Cierto o no? Yo saco de la palabra las cosas que hago. Entonces lo sacamos de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque no éramos pueblo, ¿no es cierto? No éramos cristianos, no éramos hijos de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué les parece eso? 1 Pedro 4, 1 al 6, aquí estoy terminando. Ahora sí termino. Escuchen esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se está hablando de su sacrificio, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros tenemos que negar nuestra carne para terminar con el pecado. Y si eso es un sufrimiento, bienvenido sea. Porque a veces tenemos que sufrir para negar nuestra carne. ¿Me entienden o no? Eso dice aquí. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú no peques más. Punto. Porque Dios te da todo para que tú lo hagas. ¿Ya? Baste ya, mira, aquí dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, ustedes vivieron en eso. Los niños no, por supuesto no. Pero la mayoría que lo conocimos grande al Señor, vivimos todas estas cosas. Dice, basta ya, dice el Señor, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. Todos saben lo que es lascivia, ¿cierto? No lo voy a traducir mucho para él. Concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, a los que siguen haciendo eso, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces uno dice, no, este canuto tal por cual, eso es, ¿ya? Porque ya no hacemos lo que hacen ellos. No, y se cree bueno, y no lo hacemos, punto. No podemos hacerlo. Y nos ultrajan. Y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta, ellos, los que siguen en el mal camino, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se van a tener que parar ante Cristo, hermano. Hagan lo que hagan, van a estar un día frente a Jesucristo. Y a veces este mundo es súper injusto. Pero mi consuelo es ese, que en esta palabra dice claramente que muchos van a pasar desapercibidos, como pasó el presidente Piñera, que se murió después de haber negociado con nuestras vidas tremendamente, pagando adelantado los Pfizer, ¿no es cierto? Trayendo un montón
Y hoy día está muriendo la gente. Y él se enriqueció con eso. Duró poco tiempo su dinero. Y él se tiene que haber enfrentado al Señor directamente. Nadie queda incólume o sin juicio ante el Señor. Y no me estoy metiendo en política. A mí no me digan derecha, izquierda, son todos ladrones. Todos ven sus bolsillos y punto. Están pendientes de su bolsillo y no de la gente que necesita. Porque si estuvieran pendientes de la gente, no rechazarían a Dios como lo rechazan. Que casi no se puede hablar de Dios hoy día. No estarían llevando a los niños de 3 años a que elijan su sexo. Este gobierno lo está haciendo. Eso es enfermo, son enfermos y van a tener que dar cuenta ante Dios por lo que están haciendo con los niños. 3 años cambiaron la ley. O sea, como dice, no la cambiaron, sino que hay un, ¿cómo se llama? Un resquicio legal del cual se están agarrando desde los 3 años. O sea, desde que son niños de guagua, pues son bebés. En el jardín infantil empiezan a hablar de cera a los niños. Ese es nuestro Chile hoy día, hermanos míos. Entonces, cuando a mí gente cristiana votan por estos asesinos, porque están asesinando a los niños, porque le dan hormonas en los cuales los niños no se desarrollan más. Eso están haciendo, no se desarrollan. Supongan el hombre ya no se desarrolla como hombre, le dan hormonas para frenar su desarrollo y eso es irreversible. Y después cuando se arrepienten ya no pueden arrepentirse. Están asesinando porque la mayoría terminan suicidados, esos niños. Y los dejan estériles, tanto hombres como mujeres. Esa maldad, hermano mío, va más allá de mi soporte. No lo soporto. Y le pido al Señor que me dé paciencia. Que agradezcan que soy cristiano todavía. Eso lo dejo ahí, en el aire. Y que ya no voy a tomar las armas en contra de ellos. Pero se merecen todo. Porque lo más preciado para el Señor son los niños. Lo más preciado. Dice que Él aborrece y abomina el que se mancha las manos con sangre inocente. No solo aborrece, sino que abomina. O sea, toda esa gente va a pagar tremendamente. Y como nosotros tenemos certeza que va a ser así, eso me tranquiliza a mí. Porque es insoportable la maldad que hay hoy día en este mundo. Es insoportable para los que conocemos a Dios. Entonces el tiempo pasado, dice, baste ya el tiempo pasado, yo se lo leí. Y esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí va. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que siguen pecando, los que no han nacido de nuevo. Pero se les predica el Evangelio. ¿Están entendiendo? Aquí dice claramente, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne. Van a ser juzgados. No van a decir, no, pero nadie me dijo. Sí, Señor, ustedes escucharon el Evangelio y lo hicieron de lado. Nadie ha dejado de escuchar el Evangelio. El Evangelio se predica más que nunca hoy día a través de las redes sociales. Más que nunca. No hay nadie que no haya escuchado de Dios. Y aquí dice, claro, porque de esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Eso es para nosotros, que vamos a vivir en espíritu según Dios. Amén. Vamos a vivir en Espíritu Santo, está hablando aquí, según
cómo viviría Cristo, que es Dios. Yo le doy gracias al Señor por esta iglesia, pero ¿saben qué? Podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Ustedes cuando inviten, díganle a la gente que aquí se sana cualquier enfermedad, porque eso el mundo no lo sabe. Cualquier enfermedad, inválido, lo que sea, aquí se sana. Vamos a proclamar porque Dios está aquí y Dios es capaz de hacer toda esa sanidad. Esta es una iglesia de verdad, hermanos míos. No tengamos miedo de invitar, porque el que esté con problemas psicológicos de cualquier tipo, con cosas que ni siquiera saben las personas, el Señor lo hace, lo muestra y lo sana. Entonces, siéntanse orgullosos que representan un Padre tremendamente poderoso y a un hermano que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No tengamos más miedo de decirle a la gente, déjame orar por ti. No, pero ¿por qué? Si yo, déjame orar por ti. Así me decía un niño, 21 años. No, ya, bueno, ya ora por mí. Y así. Y el Señor, la rodillota. Él tenía problemas al hígado porque había bebido alcohol de los 14 a los 21 años. Tenía 21 años. Ya tenía esa enfermedad del hígado, ¿cómo se llama? Cirrosis. ¿Cierto? Eso tenía. Y por eso la mamá lo llevó. Y después se fue de ahí y me dijo que iba a la reunión de Alcohólicos Anónimos, que se llamaba en ese tiempo. Y que me empezó a tiritar la mano. La mano que se puso aquí, le tiritaba la mano. Entonces dijo, no voy a poder ir porque van a creer que yo tomé, por eso estoy tiritando. Se fue a la casa y durmió 3 días, hermano. 3 días durmiendo. Y no había trasnochado. El Señor le hizo una cura de sueño. Y cuando despertó, fue a comprar una Biblia y llegó donde yo atendía en ese tiempo, en mi casa, con la Biblia para que le enseñara a leer la palabra. Otra persona que tocaba en una banda satánica y era famoso en Europa, chileno, empezó a ir a la psicóloga y yo estaba trabajando con una psicóloga. Y yo empecé a orar. Me paraba al lado y oraba en silencio, porque él no aceptaba a Dios, pues era satánico. Y yo oraba en silencio. Y se empezó a mejorar porque tenía un montón de pánicos, etcétera, etcétera. Al mes de estas reuniones que eran semanales, me dijo, bueno, ahora me tienen que decir, nosotros danos un mes y después te decimos qué es lo que hacemos. ¿Ya? No le quisimos decir porque se iba a negar. Y cuando llegó el mes, y me preguntó, le dije, ¿sabes qué? Yo me paro al lado tuyo y oro a Jesucristo para que te sane. No, me engañaron. Viera el escándalo que hizo esto. Nos quería acusar judicialmente porque habíamos orado por él. Porque yo trabajaba con una psicóloga en ese tiempo. ¿Ya? Y se fue a su casa. Dice que fue y se sentó en el computador, indignado, y se le empezaron a aparecer los demonios que él tanto adoraba. Y no se atrevía a acostarse. Esto es cierto, hermano, esto pasó. No se atrevía a irse a la cama porque estaba lleno de demonios, así, rodeada la pieza con demonios. Y de repente se tiró a la cama y se tapó. Dice que le levantaron la cama, lo mecieron toda la noche. Esto es cierto. Y muchas personas, yo he sabido de esto. Este es un cuento así, porque él era satánico y era famoso. Y llegó el otro día a la consulta, donde yo atendía con esta psicóloga, a decirme, necesito que ores por mí porque los demonios no me dejan tranquilo. Quiero recibir a Cristo. Y convirtió toda su banda. Ya no tocaban más música satánica.
Y era famoso, era músico profesional. Hacía festivales, ¿no? Y no solo satánicas, sino que suponte una orquesta. Una vez en un parque lo vi dirigiendo la orquesta, música de verdad, ¿no? Esta persona se convirtió. Ese es nuestro Dios, hermanos míos. Es tremendamente poderoso. Pero nosotros no vivimos los recuerdos. Hoy día ese Dios está aquí. Y está para que ustedes lo usen y ustedes puedan vivir con Él y puedan sanar a mucha gente y podamos de verdad cambiar este mundo. Ese es nuestro objetivo, hermanos míos. Si tenemos hijos del Padre Celestial y hermanos del Rey de Reyes, lo acabo de leer, somos sacerdotes reales, no somos cristianitos, somos mucho más que eso. Entonces, eso representamos. Empiecen a orar, van a ver el poder que se va a manifestar en cada uno de ustedes. Amén. Y no me digan que no estaban preparados, que no me sentí preparado. Hermano, no eres tú el que ora, es Jesucristo. Así que empiecen, atrévanse. Y con eso van a ir creciendo y van a ser más responsables y van a hacer lo que Dios espera de ustedes. Amén. Amén, pongámonos de pie. Vamos a orar para dar gracias al Padre por esta prédica. Gracias por todo lo que nos enseña. Porque muy pocos saben lo que ustedes saben hoy día. Busquen en iglesias. Nadie predica esto. Nadie. Es verdad, hermano. Tenemos un tremendo honor. Y hagámosles honra a esto. Honremos a este Dios que se manifiesta en nosotros. Honrémoslo. Como nos honra Él, el Señor, con su presencia. Así que cierren los ojos porque el Señor está aquí. Yo doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, por bendecirnos de esta manera. Derrama tu gloria sobre este lugar, Señor. Muchas gracias. Y bendice, Señor, a tu iglesia. Háblale, Señor, para que ellos puedan con poder mostrarte a ti, Señor. Y ya no se muestren más ellos, sino que seas tú persona, que nos bendice y nos da la gloria de poder estar contigo. Señor, saca toda soberbia de tus hijos. Todo lo que es soberbia se va ahora. Y llénanos de ti, Señor. La soberbia es una muralla que nosotros ponemos en contra de Dios. Tenemos que renunciar, hijo. No puede ser que todas las semanas haya personas llenas de soberbia. No puede ser. Dejen de lado la soberbia porque el Señor a los soberbios los mira de lejos. Esos son los orgullosos. Y es una muralla que no te deja entrar el amor, ni tampoco te deja salir tu amor. Entonces, renuncien absolutamente a esa soberbia, para que Dios se pueda acercar y les pueda hacer cariño y pueda ser de verdad el Padre que ustedes soñaron tener algún día. Él es todo lo que nosotros soñamos. Él es todo lo que nosotros necesitamos. En Jesucristo tenemos la plenitud. No sé si entienden esa palabra. Es tener todo lo que necesitamos y más. Porque muchas cosas que nos entrega el Señor ni siquiera las soñamos. Vivir en su poder, hermanos míos, es tremendo. Es ser respuesta para todas las personas que están afligidas. Para todas, no para algunas. Tener el poder de Dios es tener la respuesta para toda aflicción, para toda enfermedad, para toda locura, si se dice. También el Señor puede sanar. Esquizofrenia, todas esas cosas las sana el Señor. La persona tiene que querer sanarse, pero el Señor las sana. Y yo te doy gracias por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias.